Esto sería de la clase pasada. Y la clase pasada habíamos hablado de un tema muy importante en la parte fundamental de resonancia magnética nuclear, que es el tema de los tiempos de relajación. Todos los sistemas espectroscópicos, una vez que por absorción de energía proveniente de la radiación electromagnética pasan a un nivel de energía mayor, cualquier sistema luego tiene que relajar y volver al nivel de energía fundamental, y en general las espectroscopías que nosotros estamos viendo, como por ejemplo la de resonancia magnética nuclear, es una espectroscopía donde observamos la emisión, ¿sí? A su vez, particularmente en el caso de resonancia magnética nuclear, lo que dijimos es que ese delta E, ¿sí? Ese escalón que el sistema sube porque yo le entrego radiación electromagnética, es un delta E chiquito. Por eso lo asociamos a ondas grandes, como son las ondas que llamamos de radiofrecuencia. Este hecho de que sea tan poca esta energía hace que, primero, naturalmente, muchos núcleos estén poblando el nivel de mayor energía, y por otro lado, que una vez que los núcleos, habiendo absorbido radiación electromagnética, están en el estado de mayor energía, tiene una vida media larga este estado, contrariamente a lo que pasa, por ejemplo, en absorción UV visible, donde el delta es tan grande que ni bien el sistema vuelve al nivel de energía inicial. Acá en RMN no pasa eso, y es más, se necesitan ciertos estímulos para que este decaimiento de la energía se produzca, para que esta emisión de la energía se produzca, y estos estímulos son los mismos campos magnéticos que hay presentes en la muestra que contienen núcleos magnéticamente activos, ¿sí? O sea, puede ser el tiempo de relajación del metilo de una molécula que esté siendo favorecido por el metileno de otra, por ejemplo. No están acopladas escalarmente, sino que es un acoplamiento directo a través del espacio, y sin duda es un ambiente en el cual hay presentes muchos dipolos magnéticos, y esos dipolos magnéticos facilitan la relajación. Bueno, habíamos dicho que el fenómeno de relajación global se puede dividir en el fenómeno de relajación transversal, que es la pérdida de la magnetización transversal, la pérdida de la magnetización en el eje XY, que el pulso B1 induce, y la recuperación de la magnetización inicial, que tiene solamente componente Z, porque justamente no hay ningún proceso que favorezca que haya una precesión al azar, una precesión con coherencia de fase. Los núcleos están precesionando a favor o en contra del B0, pero sin nada que los amontone hacia un eje u otro. Por eso, inicialmente, en el equilibrio con B0 no hay magnetización transversal. Se pierde la magnetización transversal simultáneamente a la recuperación de la magnetización longitudinal, y en realidad las dos cosas pasan simultáneamente, solo que de alguna manera se separan ambos fenómenos como para facilitar algunos aspectos del estudio. Y acá habíamos visto que si los dos coinciden, si T2 es igual a T1, que es lo que idealmente debiera ser, el gráfico que rige la decadencia es este que vemos acá, con una constante, con una magnetización en el eje XY después de un pulso de 90 grados del mismo módulo que la magnetización inicial, que va cayendo hasta llegar a cero. Al tiempo que, si el pulso era de 90 grados, la magnetización en el eje Z inicial es cero, y se va recuperando hasta adquirir el valor que tenía antes de ese pulso de valor pi sobre 2. Y estas ecuaciones son muy importantes porque, como recordarán, las usamos luego para tener métodos de deducción o de medición de T1 y de T2. Habíamos dicho que la relajación longitudinal la llamamos entálpica porque el sistema devuelve energía a la red, que sería el medio que lo circunda, simplemente porque núcleos que están precesionando en contra
en un nivel de mayor energía, vuelven a presionar a favor y ahí devuelven energía. Así que se pierde energía, por eso es una relajación entálpica. Mientras que la pérdida de la magnetización transversal se la denomina relajación entrópica o transversal o spin-spin, porque un spin le va a transferir energía a otro spin del mismo tipo, de manera tal que entálpicamente no va a haber diferencia, no va a haber pérdida ni ganancia de energía, pero sí va a haber desorden, ¿sí? Porque en ese intercambio de spines, lo que va a ocurrir es que se va a ir perdiendo la coherencia de fase que el pulso B1 indujo al aplicarlo. En la mayoría de los casos T1 es igual a T2 y me importa conocer y tener buenos T1 y T2. En principio tiene que ver con la calidad del espectro. Las señales, en lo que se llama altura, ancho de banda a media altura, tiene que ver con el tiempo de relajación. ¿Con cuál? Con el más corto. Si T2 es más corto que T1, va a tener que ver con T2. Si T2 se acorta no solo por cuestiones inherentes al tipo de núcleo, sino también por cuestiones instrumentales, se tiene un T2 más pequeño que se llama T2 asterisco y también va a ser el que gobierna el proceso. Es decir que la señal va a ser, va a tener una dependencia del tiempo de relajación más pequeño. ¿Y por qué un tiempo de relajación largo lo podemos hacer con una señal más fina? Bueno, podemos visualizarlo recordando que nosotros tenemos el medidor, que sería un receptor de radiofrecuencias en el eje más I. En el eje más I vemos cómo a medida que relaja el vector magnetización, pasando por el eje Y, se ven la sinusoide de amplitud decreciente, y cuanto más dure, es como que más veces voy a contar la cantidad de ciclos que hay, y más precisión voy a tener en la medida. Por eso un tiempo de relajación corto da una medida más imprecisa, que es una señal más ancha, mientras que un tiempo de relajación largo resulta en una señal más angosta y por lo tanto en un espectro con mejor resolución. Ahora bien, T1 y T2 dependen no solamente del instrumento, sino de la muestra en sí, y hay muchas medidas o muchas propiedades de las moléculas que se fundamentan en la observación de T1 y T2. Lo vamos a ver en RMN de imágenes, como el último tema como la última parte del tema RMN, y vamos a ir mencionando algunas otras cuestiones por las cuales nos interesa T1 y T2. Luego vimos dos métodos que no los voy a repasar ahora porque no tiene sentido si ustedes no los han repasado, para medir T1 y T2. Y finalmente, para salir un poco de la aridez de la teoría de resonancia magnética nuclear, comenzamos a ver una aplicación, y la aplicación es sobre el espectro más simple que uno puede hacer, que es el espectro de RMN protón de una muestra, pero en este caso ya no una muestra pura, como hemos estado viendo en las clases de problemas, sino de una bebida alcohólica. Y vimos cómo en esa bebida alcohólica, en el RMN protón se ven solamente las cosas mayoritarias son agua y etanol. No se está viendo todo lo que va a distinguir a un buen whisky de otro whisky, que serían elementos fundamentales para el flavor, el aroma, el color, etcétera, etcétera, pero si de lo que se trata es de sacar el contenido de alcohol de una bebida, habíamos visto cómo relacionar las señales de metilo y metileno de etanol con la señal de agua nos permitía deducir el contenido de alcohol. Esto está implícitamente considerando que la integral bajo la curva de las señales de RMN protón se relacionan con la cantidad de protones que están contribuyendo a esa muestra. Entonces, habíamos tenido en cuenta, por ejemplo, que por cada metileno va a haber un metilo,
por lo tanto la relación de áreas tenía que dar el mismo valor, o sea, esta señal dividido por 3 tiene que dar lo mismo que esta señal dividido por 2, ¿sí? Y por otro lado, también implícitamente habíamos tenido en consideración cómo a la señal que engloba agua y etanol le podíamos restar la señal de etanol, porque por cada etilo va a haber un oxidrilo, por lo tanto si sé cuántos etilos hay, sé cuántos oxidrilos hay, y por otro lado, luego al comparar qué parte de esta señal corresponde al agua y qué parte de esta señal corresponde al alcohol, tengo que elegir adecuadamente del alcohol qué señal voy a comparar. Porque si yo quiero hablar de moles de agua versus moles de alcohol, lo que me conviene es, ya que el agua aporta 2 protones, elegir aquella señal del etanol en la cual el etanol aporta 2 protones. Por eso habíamos relacionado la señal del agua con la señal del metileno. Podíamos usar esta, pero bueno, ahí teníamos que normalizar. Esta señal dividió 3 y esta otra señal dividió 2. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que es una cosa básica de cualquier analítica. Sí, se entiende. No lo había detallado tanto los otros días como para poner el foco en otro lado, pero ahora globalmente es importante poner el foco en eso. Bueno, entonces, RMN no solo es de un compuesto puro, sino que pueden ser de mezclas de compuestos, y en esa mezcla, en la medida que tengamos muestras que lo permitan resueltas, vamos a poder relacionar esas áreas e integrar, o cuando acá, por ejemplo, no tenemos una muestra, una señal resuelta para el agua, vimos cómo pudimos hacer algo así como un análisis de multivariables en su expresión más simple, ¿sí? Teniendo solamente 2 componentes en una señal. Bueno. Ahora vamos a considerar si es posible cuantificar, pero en base a un espectro de carbono 13, y la respuesta es que no es posible cuantificar integrando señales de carbono 13. Y esto es por algo que ya vimos en la clase pasada, esta transparencia es repetida, que el tiempo de relajación en los carbonos de distinto tipo, químicamente diferentes, son muy distintos. Y esto hace que la integral de las señales, aunque provengan o respondan a la misma cantidad de núcleos, por ejemplo el carbono 1 y el 4, su integral bajo la curva es muy diferente, justamente debido a los tiempos de relajación. Y ya también habíamos analizado que lo que pasa es que el tiempo de relajación largo hace que en el siguiente pulso el núcleo no haya relajado completamente, o sea, el núcleo está en estado beta. Si está en estado beta, por más que yo lo irradie, no absorbe energía, porque está en un estado de mayor energía. Entonces, como que si los núcleos no están relajados, tengo menos núcleos para absorber, menos núcleos para medir el fenómeno de absorción, y el resultado es que la señal es más corta. Acá habíamos visto cómo no aumentar la frecuencia de los pulsos como para no perder esa señal, pero vemos que aún siendo generosos en el tiempo de repetición de pulso, la señal de carbono 1 es más baja que las otras señales. Por eso no se puede integrar en carbono 3. Sin embargo, sí se puede hacer si se hace la comparación de áreas de núcleos que químicamente sean similares, porque si químicamente son similares, por ejemplo, si yo comparo todos carbonos cuaternarios sustituidos por nitro, bueno, van a tener tiempo de relajación parecido, por lo tanto, la integral bajo la curva en la comparación va a ser válida. ¿Me siguen? Muy bien, entonces ahora vamos a seguir describiendo algunos ejemplos de aplicación. Por ahora no ahora vienen un par de ejemplos de aplicación de la teoría de RMN a ejemplos de interés en alimentos. Y este ejemplo que les voy a dar es justamente un caso singular de utilizar RMN de carbono 13 para cuantificar cuando, sin perder de vista que en general no es válida esta integración. Pero ¿qué es lo que se va a hacer en este trabajo? Se va a tomar en cuenta carbonos químicamente similares, y por eso va a ser válida la integración.
La motivación es querer cuantificar los azúcares en una muestra de batata, y para eso se va a partir de la batata trozada, cortada en cubos, o esa batata cortada en cubos secada, de manera tal que se forma una harina, y ya sea la batata o la harina se van a homogeneizar en una solución de etanol agua, y la idea es solubilizar a los azúcares. Entonces, por centrifugación se van a separar los sólidos, van a quedar los azúcares disueltos, y ese sobrenadante, en la centrifugación se decantan, por así decir, los sólidos, y el sobrenadante va a ser la solución de azúcares que nos va a interesar. Entonces, esa solución de azúcar se le va a evaporar el agua y el etanol. Esta operación la hacemos en un rotavapor, y luego la vamos a redisolver en agua destilada, porque aún para hacer espectros de RMN carbono 13, el solvente que usamos es agua deuterada. En agua deuterada los carbonos también tienen tiempos de relajación más favorables que en agua común, y otra vez la vamos a filtrar y nos vamos a quedar con el sobrenadante para cargar en el tubo de RMN y hacer el espectro. Entonces, batata, ya sea seca o fresca, homogeneizada con etanol agua, 80-20, lo insoluble lo descarto, me quedo con el sobrenadante. Evaporo, agua y etanol, me saco de encima todos los solventes que tengan hidrógeno 1, si no me van a saturar el espectro. Bueno, no voy a hacer protón. Seco y disuelvo en D2. Entonces, cuando se toma el espectro de carbono 13 en un equipo de 270 MHz, de esta muestra se observa esto que vemos acá. Lo único que está aclarado acá es que hay una señal a 67 que corresponde al dioxano, que va a ser un estándar interno. Siempre me olvido de agregar acá la fórmula de dioxano desde que tenemos virtualidad. Que fíjense que el dioxano, ¿cuántos tipos de carbono tiene? ¿Dos? Son No, dos. tiene un tipo de carbono. Vuélvanlo a mirar y díganme si se dan cuenta. Sí, 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 sí. Ah, sí, sí. O sea, tiene es un carbono, que es un CH2, que tiene un oxígeno y otro CH2. Si analizo desde el punto de vista de esto, son iguales, es un solo tipo de carbono. Siempre que utilizamos un estándar interno o una referencia, fíjense que buscamos algo que, si es posible, tenga una sola señal. Y en este caso en particular interesa que sea una señal que cae entre las señales de los compuestos en cuestión, es decir, que sea químicamente similar, justamente para que su tiempo de relajación también sea comparable. ¿Sí? Bueno, en este espectro, ¿ustedes qué me dirían? ¿Que ven todas señales igual, muchas señales, todo distribuido parejo, o ven sectores, o ven zonas más despejadas? ¿Cómo me lo describirían este espectro? Hay una zona entre 60 y casi 80, ¿Sí? muy compleja, con Muy muchas compleja, señales. ¿sí? Y Después luego esta zona, vacío, claro, 90 y 105, otra. claro, que es un poco más despejadita esta, ¿no? Que esta. Es un poco más despejada, sí, si acá te fijas en 20 partes por millón la cantidad de señales que hay menos que acá. Bueno, para entender esto, por qué el espectro da de esta manera, vamos a mirar un poquito qué tipos de azúcares tienen estas muestras. En general, el tipo de tubérculos, como la batata o la papa, tienen sacarosa, ¿sí? Como tienen las frutas también. La sacarosa se puede encontrar en parte hidrolizada. La hidrólisis de sacarosa da glucosa y fructosa. Tiene mucha rafinosa, que es este trisacárido que vemos acá. Y también tienen maltosa.
que es este disacárido de glucosa. Entonces la hidrólisis de maltosa también da glucosa, y cada vez que tenemos lo que se llama un azúcar reductor, ustedes recordarán, como en este caso, este azúcar reductor, su carbono 1, es un hemiacetal, ¿sí? Tomen estos términos como para después repasar un poquito, es un hemiacetal, y en realidad está en equilibrio la forma que tiene el oxidrilo hacia abajo, que se llama alfa, con la forma que tiene el equilibrio, el oxidrilo hacia arriba, que se llama beta. Y en carbono 13 van a ser dos moléculas con esa señal diferente. ¿Sí? Entonces, cuando la sacarosa se hidroliza, da glucosa, que puede estar... la sacarosa tenía glucosa alfa, cuando se hidroliza la glucosa libre puede ser alfa o beta, y la fructosa, en cambio, se hidroliza para dar también, esta sería fructosa alfa, podría dar también fructosa beta. Entonces, cuando tengo el azúcar con el grupo anomérico sustituido, no hay anomerización, no hay pasaje entre la forma alfa y la beta. Cuando los azúcares están libres, sí. Fíjense que la rafinosa es este trisacárido que tenemos acá, ¿sí? Que también tiene fructosa, que también tiene glucosa, y está unido a una galactosa. La glucosa es fácil de identificar porque tiene un oxidrilo para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, mientras que, fíjense que la galactosa tiene el 4 para arriba. No hace falta que lo sepan, a mí me resulta fácil ubicarlo de esa manera. Y la maltosa es un disacárido de glucosa 1,4. Como este extremo reductor está libre, la maltosa puede existir como forma alfa o beta. Esta forma unida está, digamos, congelada en su configuración alfa, y sí, al hidrolizarse, va a dar glucosa que va a poder estar alfa o beta, y otra glucosa que va a poder estar alfa o beta. El motivo por el cual para esta determinación se decidió basarse en carbono 13 es porque el espectro protónico de una mezcla de todos estos azúcares es muy complejo. Es muy difícil poder encontrar señales que puedan responder a uno solo azúcar y otra a otro, mientras que en el espectro de carbono 13 resulta una cuestión bastante simple. Digamos además que todos los carbonos son carbonos oxigenados en estas moléculas, ¿sí? Pero podemos dividir en dos tipos de carbono que van a ser los responsables de que veamos estos dos grupos, ¿sí? Entonces tenemos un grupo de menos señales más desprotegidas y un grupo de más señales más protegidas. El motivo es el siguiente: todos los carbonos están unidos a un oxígeno, al igual que el estándar que elegí, salvo los carbonos anoméricos que están unidos a dos oxígenos. Acá tenemos un carbono anomérico unido a dos oxígenos, acá tenemos un carbono anomérico unido a 1 y 2 oxígenos, carbono anomérico 1, 2, etc. Entonces, lo que estamos viendo en este espectro es los carbonos anoméricos más desprotegidos, 2 oxígenos ya nos hacen visualizar la idea de más desprotección, y el resto todos carbonos unidos a un oxígeno, más protegidos, y más carbonos de este tipo que de este tipo en cada molécula de azúcar, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿les parece aceptable que pueda yo cuantificar, hacer relaciones de azúcar en base a este espectro, integrando las señales de carbono 13 de los carbonos anoméricos? La respuesta es que sí, porque voy a estar comparando áreas correspondientes a carbonos químicamente parecidos. ¿Sí? ¿Me siguieron en eso? Entonces, Sí. si son químicamente parecidos, van a tener tiempos de relajación equivalentes, y es válida hacer esa integración. Acá lo que vemos es cómo esta región del espectro se amplió, es algo que uno en el monitor del equipo lo hace con mucha facilidad, y
se fueron asignando a qué correspondían estas señales, porque yo también tengo patrones de estos azúcares puros, y puedo hacer sus espectros, o bien tengo tabulados los valores que estos azúcares dan en RMN de carbono 13. Entonces así se pudo ver esta señal que parece un solo carbono, en realidad tiene un carbono numérico de rafinosa y otro de sacarosa, no se termina de resolver. Acá tengo la forma beta de la fructosa, acá tengo de maltosa, carbono prima, siempre en un disacárido el carbono del extremo reductor es 1, y en esta unidad se cuenta 1, 2, 3, 4, y el otro anomérico se llama 1'. Toda esta unidad es prima. Entonces, fíjense cómo glucosa, acá se identifica la señal correspondiente al carbono anomérico de la glucosa en la forma beta. Acá hay otro de la maltosa, y así se van viendo, cada uno de estos carbonos anoméricos se van asignando, quiere decir que se va diciendo a qué corresponde. Entonces, primero, ¿cómo compara hacer una cuantificación de este tipo con un método clásico de cuantificación de azúcares? Todos los métodos que estamos viendo nosotros, especiales, podríamos decirle, tienen que validarse por algún método que esté aceptado para eso, ¿no es cierto? Bueno, la pregunta sería, ¿cómo se determinan los azúcares clásicamente? Para cuantificaciones sin diferenciar, o sea, en conjunto, está el método de los azúcares reductores de Fehling, que es una colorimetría, pero que dosa todo en conjunto, no individualmente. La polarimetría, que es medir el poder rotatorio, también se usa para cuantificar azúcares, pero sería complejo con mezclas. Otro método para cuantificar en conjunto, sin discriminar un azúcar del otro, es el método del fenol sulfúrico, el segundo renglón, fenol sulfúrico, que es una reacción que da un color marrón, y ese marrón y ese color se cuantifica en el visible. También hay métodos enzimáticos. Vemos que todos estos son métodos para dosar en conjunto a los azúcares. Para dosarlos comparativamente, o individualmente, según como uno quiera llamarlo, hay que recurrir a los métodos cromatográficos, y los azúcares pueden hacerse cromatografías de todo tipo. Por ejemplo, pueden hacerse TLC, como ustedes han hecho en los laboratorios de Orgánica 1 o Orgánica para Biólogos, según de su origen, en las placas de sílicas gel. Bueno, ahí podríamos hacer determinaciones cualitativas, cuantitativas necesitaríamos escaneos de placas, cosas que se hacen pero que no son las más comunes. Las placas de TLC podrían ser de sílica, y en ese caso sería una cromatografía de absorción, pero también pueden ser TLC de celulosa, y entonces tendríamos una cromatografía de partición, o podemos ir a los métodos instrumentales, ¿sí?, que pueden ser los métodos cromatográficos. CGE, cromatografía gaseosa, o HPLC. Cromatografía gaseosa, los azúcares entran en el conjunto de los compuestos polares, que únicamente se pueden analizar si les reduzco la polaridad. Y les reduzco la polaridad sustituyéndolos. ¿Cómo se sustituyen? Se permetilan, se peracetilan, se persililan. Es decir, todos los oxidrilos se bloquean. Si permetilo, el hidrógeno se reemplaza por un metilo. Si peracetilo, el hidrógeno se reemplaza por un acetilo. Y con todos esos oxidrilos derivatizados, la molécula resulta menos polar y analizable por CG. En CG los distintos componentes se separan, veo cómo detecto y cómo en ese cromatograma cuantifico las áreas de los distintos componentes. Todos saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Todos recuerdan cromatografía gaseosa. Cromatografía HPLC tiene la ventaja de que no tengo que derivatizar, voy a poder tener un tipo de columna y un tipo de solvente que me permita analizar a los azúcares. Tengo que tener el equipamiento, por ahí en algunos laboratorios disponen más de CG,
Y bueno, ¿qué va a hacer? Lo derivatizo, en otros disponen del HPLC. Y en particular hay un tipo de HPLC que se llama HPAEC, que es High Performance, lo mismo que HP. AS quiere decir cromatografía de intercambio aniónica. Entonces, cromatografía de intercambio aniónica de alta performance. Anion Exchange Chromatography, es AEC, que es simplemente una cromatografía que su fase móvil es hidróxido, y el hidróxido hace un jueguito de equilibrios OH o menos, y permite hacer una detección con mucha sensibilidad. Simplemente sepan que existe muchos tipos de HPLC, y todos esos oxidrilos en medio hidróxido de sodio van a estar en equilibrio con esto. No se va a desplazar completamente el equilibrio, va a estar muy desplazado hacia allá, pero esto permite una detección que se llama por pulso amperométrico, una detección, digamos, de estas cargas que se generan, que permite medir los azúcares con mucha sensibilidad. Para el que tiene un RMN, resulta que hacer esto, resulta que hacer el RMN que estamos estudiando ahora es algo mucho más fácil que ponerse a hacer cualquiera de estas cosas, ¿no? Obviamente, estará el que tiene el cromatógrafo gaseoso, tiene el kit de metilación de azúcares y prefiere optar por este método. Pero esto es un trabajo de gente que quiere imponer el uso del RMN en más cosas, entre otras cosas, cuantificar azúcares en tubérculos. Bueno. ¿Cómo procedieron? Bueno, lo que hicieron fue, este va a ser el espectro, la ampliación de la zona numérica en la cual van a basar la cuantificación. Pero para cuantificar, ellos tienen primero que trabajar con el estándar de cada uno de estos azúcares, adquirir el espectro de ese azúcar para estándares en distintas diluciones, y con la altura de la señal en todas estas diluciones, construir las curvas de calibración. Entonces, repito, antes de hacer el espectro de mi muestra con la mezcla de azúcares solubles en agua etanol proveniente de la batata, van a agarrar sacarosa, glucosa, maltosa, fructosa, creo que no me falta ninguno, van a hacer soluciones estándar de cada azúcar, van a hacer diluciones, y a cada una de estas diluciones le van a agregar el estándar, que era el dioxano, van a adquirir el espectro, y luego van a graficar altura de la señal sobre altura del estándar, acá sería H señal dividido H estándar, no se ve bien, versus las concentraciones, 0,02, 0,03, 0, etc. Y así se construye la curva de calibración de cada uno de estos azúcares. Van a tomar decisiones, como por ejemplo, supónganse que hay dos señales para sacarosa, bueno, por ahí hay una señal más resuelta que me conviene más que utilizar la otra. ¿Sí? Acá tenemos como para sacarosa usaron la señal a 104 y la señal a 61, y también ven cuál de las dos les da una pendiente más sensible. O sea, cuestiones generales de todas las cuantificaciones. Y luego entonces, para mi espectro de la mezcla, se medirá la altura de cada señal en relación a la señal del dioxano, que recuerden que la tenemos corrida, y se ingresará a cada curva para determinar la cantidad de cada uno de esos azúcares. Lo que se soluciona haciendo el cociente de la altura de señal respecto de la altura del estándar,
se corrige las diferencias de sensibilidad entre una medición y otra. Es muy común que yo tenga un espectro, tengo una muestra cargada en un tubo, hago un espectro, y al rato sin descargar la muestra, sin hacerle nada, es decir, con la muestra exactamente la misma concentración, hago el espectro y por ahí la altura de los picos me da diferente. Eso es diferencia de sensibilidad entre una medición y otra, y como esa diferencia de sensibilidad va a afectar tanto a la señal del azúcar como a la del dioxano, en este cociente voy a corregir esa variación. Bueno, los autores de este trabajo hicieron la medición, desarrollaron este método, y luego validaron o compararon los resultados con los resultados que se habían obtenido por HPLC, obteniéndose una muy buena correlación. Sin duda, si uno tiene el RMN, es mucho más fácil hacer una única medición de un espectro, una vez que tengo las curvas de calibración, porque HPLC tiene su historia, digamos, cada día que uno prende el HPLC tiene que alcanzar una cierta estabilidad, tiene que poner en equilibrio el sistema, etcétera, etcétera. Así que, desde mi punto de vista, que no soy ni fanática de vender este método, ni fanática del HPLC, creo que este sería un método más fácil. Pero muchas determinaciones de azúcares están aceptadas por las normas que rigen los análisis por el método HPLC. Entonces, por ese motivo es que, en general, para una cuestión que haya que presentar un resultado legalmente, por ahí se elige HPLC. Muy bien. Listo, terminó el tema de la determinación de los azúcares en esta muestra de batata. Y ahora vamos a ver otro ejemplo que también tiene por objetivo cuantificar y también tiene que ver con carbono 13. Por lo tanto, otra vez vamos a comparar carbonos parecidos para que el análisis sea válido. Este ejemplo, este desarrollo que les voy a contar ahora, se refiere a determinar las cantidades de ácidos grasos en triglicéridos de poroto de soja. Y la singularidad que tiene es que se va a adquirir el espectro de carbono 13 en el poroto de soja entero sin hacer ningún tipo de procesamiento. ¿Ustedes recuerdan algún método clásico de determinación de ácidos grasos? ¿Alguno tiene presente cómo se determinarían ácidos grasos clásicamente? ¿CG o HPLC? No me acuerdo. Sí, sí, cualquiera de los dos. Otra vez, si es CG, lo voy a derivatizar. Acá tengo las fórmulas de los ácidos grasos, les voy a metilar o acetilar o sililar para hacerlos más volátiles, ¿no? Pero fíjense que, o sea, a grandes rasgos, puedo estar equivocándome, tendría que tomar el poroto de soja y molerlo. Tendría que extraer los triglicéridos. Acá tenemos la fórmula del triglicérido. Tendría que saponificar los triglicéridos, ¿no es cierto? Y luego esos triglicéridos los tendría que derivatizar para restarles polaridad y analizarlos por CG. ¿Me siguieron en todo eso que dije? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien, o sea, tiene bastante procesamiento la muestra. Acá la idea es que, por una singularidad que tiene el poroto de soja, se puede hacer la determinación sobre el poroto de soja entero. ¿Cuál es la singularidad que tiene el poroto de soja? Que tiene un gran contenido de sólidos, lo duro del poroto, ¿no es cierto?, que son polisacáridos grandes, con pequeños, ¿cómo era la palabra? Pequeños intersticios o... Esperen que no me sale la palabra. Me sale recinto, intersticio, no me sale la palabra. Pequeños reservorios de lípidos
¿sí? Que la parte sólida los mantiene inmovilizados, ¿sí? O sea, pequeños reservorios de lípidos dentro del poroto. Cuando se le hace un RMN de carbono 13 a un poroto de soja, se ve esto que vemos acá. ¿Ven? Un único grano de soja intacto. Se ve esto que tenemos acá. Y, más allá de que parece algo bastante simple, nosotros sabemos qué ácidos grasos tiene, por ejemplo, tiene ácido oleico, y si lo comparamos con el RMN carbono 13 del ácido oleico, que es este que tenemos acá abajo, vamos a ver que no parece una cosa mucho más compleja. Fíjense, el ácido oleico tiene un carbonilo que cae a 180, el carboxilo. Luego tiene una región de los carbonos sp2 que particularmente en el ácido oleico caen en un único pico. Es una equivalencia química al azar, porque en realidad no son iguales. Uno está más cerca de un carboxilo y otro está más cerca de un metilo. Pero se ve que esa diferencia, a lo largo de todos estos carbonos, no los diferencia. Y luego se ve una zona de metilenos, que son todos los metilenos que vemos acá, y de estos metilenos una señal se separa, que es la del metilo. Entonces, este es el espectro del ácido oleico, lo puedo encontrar en libros, lo puedo encontrar tabulado, y no tengo ninguna duda de a qué corresponde cada señal. Cuando miro el espectro de carbono 13 que se obtiene a partir de un poroto entero de soja, resulta que, bueno, puedo asociar, bueno, esto parece ser carbonilo, carboxilo, esto parece ser zona de carbonos sp2, carbonos vinílicos, de insaturaciones. Estos corresponden perfectamente con los carbonos del glicerol, ¿sí? Un carbono secundario más desprotegido que dos carbonos en los extremos, y es justamente esto que vemos acá, y también se compara con valores conocidos de los carbonos del glicerol, y toda esta región coincidente con los metilenos, e inclusive una pequeña señal correspondiente con el carbono primario. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que cuando uno hace un espectro de carbono 13 de un poroto de soja intacto, obtiene, prácticamente lo único que ve son los triglicéridos. No cualquier semilla, no cualquier poroto presenta esta característica, ¿sí? Lo que está pasando es que todo ese sólido que mantiene a los lípidos como en pequeños lugares, huecos, se me fue otra vez la palabra a la cabeza, los sólidos recuerden que relajan muy rápidamente, entonces ni siquiera los estamos viendo. Mientras que el aceite líquido relaja más lentamente, y por eso es lo que estamos viendo en el espectro, y evidentemente no hay mucho otro componente que un buen tiempo de relajación, por eso el espectro de carbono 13 se ve tan simple. Entonces, ¿hasta ahí me siguen? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, la idea de estos investigadores fue, la motivación es el creciente interés económico de la soja, ¿sí? Y podemos decir no solo económico, sino como fuente alimenticia de tanta, que se puede disponer en tantas grandes cantidades. Es un commodity la soja, con lo cual es muy importante como producto nacional, producto exportable, etcétera, etcétera. Pero el aceite de soja no es el mejor de los aceites, ¿verdad? No es el aceite que todos queremos comer. ¿Cuál es el problema del aceite de soja? ¿Hicieron papas fritas con aceite de soja alguna vez? ¿Quema más rápido? No, no sé. Sí, quema más rápido, da olor feo, ¿sí? Da rancidez. O sea, mientras como la ensalada con aceite crudo, todo bien, pero cuando lo cocinamos, esta alta concentración en este ácido triinsaturado, que se llama ácido linoleico,
lo hace mucho más oxidable, y en la oxidación, por ejemplo en la fritura, se originan los productos que son responsables de la rancidez. También en la conservación son un punto débil estas insaturaciones. Y por otro lado, no son las insaturaciones sanas como tiene el aceite de pescado o tiene el ácido, el aceite de oliva, ¿sí? No es lo que llamaríamos las insaturaciones saludables. Entonces, ¿qué pasa? Es de muy fácil disponibilidad el aceite de soja, pero el contenido de linolénico le baja la calidad y la aceptación, ¿sí? Porque no es agradable. Entonces, hay desarrollos para modificar genéticamente la soja y bajar el contenido de ácido linolénico, para que sea un aceite más estable a la oxidación, tanto en la cocción como en el almacenamiento. Y entonces pareció que era un método muy ágil poder simplemente, una vez que se modifican genéticamente los cultivos, y se hacen los cultivos y la cosecha, ir monitoreando esos porotos por este método en el cual no hay que procesar ese poroto, ni saponificar esos triglicéridos. ¿Se entiende la motivación? Esto lo tienen que ir escribiendo, tomando apuntes, porque no les escribí nada, porque es bastante simple. Bueno, ¿se entendió la motivación? Sí, Sí, se entendió. Querer de una manera muy ágil, sin procesar nada, cuantificar ácidos grasos en porotos de soja. Bueno, entonces, ahora el punto es cómo uno analiza un espectro para poder sacar esos datos cuantitativos que pretende tener. Bueno, nosotros podemos tener espectros de referencia, podemos obtener el espectro del poroto entero, podemos obtener el espectro del poroto del triglicérido procesado, por ejemplo, también. Podemos simular espectros, ¿sí? Y en esas simulaciones también se pueden hacer análisis de las señales como para ver esta señal compleja, producto de contribución de qué señales simples es. Entonces, lo que tenemos acá es la señal del poroto de soja en la región vinílica. O sea, es esta señal de acá. Más o menos 125, 130 partes por millón. Luego se hizo una simulación de esa señal, o sea, conociendo cuál es el aceite la composición mayoritaria del aceite de soja, se hace una simulación, y luego de esa simulación se hace como la deconvolución, y se ve que esta señal corresponde a la superposición de 3 señales o a la proximidad de 3 señales. Lo mismo se hizo para rábano, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a analizar el caso del aceite de soja. Vemos que para rábano da una cosa muy parecida. Justo no sería algo económicamente importante para nuestro país. Entonces, los autores saben que los carbonos vinílicos de estos ácidos grasos, todos caen en esta señal. La diferencia es que ahora no tengo una señal que solo integre para el ácido aleico, otra que solo integre para el ácido linoleico y otra para el linolénico, sino que voy a tener que hacer lo que se llamaría análisis de multivariables. En un caso simple, tengo 3 componentes que quiero saber sus proporciones, por lo tanto tendría que ser capaz de formarse o enunciar 3 ecuaciones con 3 incógnitas, porque mis incógnitas son la cantidad de oleico, la cantidad de linoleico y la cantidad de linolénico. ¿Me siguen? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, acá escribí otra vez los ácidos grasos solamente para que los tengamos en la misma página, pero lo que se puede decir es que esa señal tan compleja que está formada por 3 líneas, la vamos a llamar de izquierda a derecha, la línea 1, la línea 2 y la línea 3. O el pico 1, el pico 2 y el pico 3. Muy bien. Y como los autores tienen una muestra de ácido oleico puro,
otra de linolénico puro y otra de linolénico puro, saben exactamente sus carbonos vinílicos, que en este caso son 2, en este caso son 4, y en este caso son 6, en qué línea, a qué línea contribuyen en el espectro de una mezcla. Entonces, ellos ven, cuando hacen el espectro del oleico puro, que los 2 carbonos sp2 del ácido oleico caen en la línea del centro. Entonces, el oleico, sus 2 carbonos caen en el centro. Cuando hacen el espectro del linoleico, que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos sp2, ven que caen 2 en la línea central y 2 en la línea a campos más altos, a campos más bajos, perdón. Aparte, a desplazamientos químicos más bajos, que son campos más altos. La línea de la derecha. Y cuando hacen lo mismo con una muestra auténtica de ácido linolénico, ven que sus 6 carbonos sp2 contribuyen de esta manera. Entonces, por otro lado, van al espectro y miden la integral bajo la curva de estas 3 señales, que es lo que está puesto acá. Integral determinada en el espectro. Entonces la idea ahora es armar 3 ecuaciones con 3 incógnitas con estos datos que tenemos. Y la primera ecuación es que la cantidad de ácido linoleico es proporcional a la altura de la señal 1, porque a esa señal solo aporta el ácido linolénico. Así que la primera ecuación es que la concentración incógnita del linolénico es igual a 0,028. Que es la integral de la señal más desprotegida. En la línea 2 contribuyen los 3 ácidos, entonces la ecuación que se construye es que 0,528, que es la integración de esa línea, es igual a una vez la cantidad de ácido linoleico, más 2 veces la cantidad de linoleico, más 2 veces la cantidad de oleico. O sea, 2x más 2y más z es igual a 0,52 por 8. Y la tercera ecuación solamente involucra a 2 ácidos, a z y a i, y es que 0,44 es igual a 4 veces z más 2 veces i. Con lo cual tengo mis 3 ecuaciones con 3 incógnitas, puedo despejar las incógnitas y tener estos resultados. Obviamente lo que se hizo fue dividir por el más chico, que es z, entonces podemos decir que la relación es 3, 6, 1. Entonces, ¿se entendió lo que hice? Simplemente, una vez que tengo una medición, armé 3 ecuaciones con 3 incógnitas, considerando que en algunas señales no hay un solo componente, sino que hay 2 o 3. Solo en una hay un único componente. ¿Entendieron esto? Sí, sí. Sí, Sí. Sí, sí, entendía. Bien. Bastante más fácil que sacar tiempo de relajación 2, ¿no? sí. Bueno, entonces, como todo desarrollo necesita ser validado, validado es comparar este resultado por el resultado obtenido por un método clásico. El método clásico es la determinación por CG, como ustedes me dijeron, y fíjense que da una correlación excelente. Excelente, y considerando que no hay que hacer ninguna molienda del grano, ni extracción de los triglicéridos, ni nada más. O sea, justamente el resultado por CG implicaría el procesamiento del grano, la extracción de los ácidos grasos, la derivatización y el análisis por CG. En el mejor de los casos, CG+. No importa, por CG. Bueno. Segundo método que vimos hoy, vamos a ver otro tercer método, que es un método también de super punta para alimentos, y luego vamos a empezar a ver otro tema estrellita. O sea, hoy vemos 2 temas estrella de la teórica de Hermene, pero ahora hagamos un pequeño intervalo, ¿sí? Como para encarar con ganas este tema que se llama Hermene de baja resolución. Tengo las 18 en punto. Bueno, ¿les parece que sigamos? Dale.
Bueno, lo que vamos a ver ahora es lo que se llama RMN de baja resolución o decaimiento de la magnetización en una muestra de grasa. El término RMN de baja resolución refiere a que vamos a estar utilizando un B0 muy pequeño. Recuerden que nosotros teníamos B0s del orden de... Hoy estoy mal con la memoria, ¿eh? Del orden de 4,7 Tesla, ¿sí? Busquen en las primeras teóricas, y a 4,7 Tesla la frecuencia de resonancia del protón era 200 MHz. Entonces fíjense ahora que estamos en un imán mucho más chico, por eso ya ni siquiera usamos las unidades de Tesla, la frecuencia de resonancia del hidrógeno es 2,7 MHz. Entonces esto es porque tenemos un campo muy bajo, un B0 muy bajo, y lógicamente nosotros ya habíamos explicado por qué queríamos tener un B0 cada vez más grande para tener espectros mejor resueltos. Este espectro justamente no sería de buena resolución. Lo que ocurre es que en este tipo de estudios uno no pretende hacer, una vez que obtiene la FID, hacer la transformada de Fourier y analizar el espectro en el dominio de las frecuencias, sino que simplemente se va a limitar a analizar la FID en el dominio del tiempo, ¿sí? Entonces, como no me interesa ver señales resueltas, no me hace falta campos tan grandes. Ahora bien, como el término baja resolución en un punto parece como que fuese de mala calidad para algunas... podría dar la idea de que es un estudio de baja calidad y es un estudio de mucha importancia, también se habla de RMN de bajo campo, ¿sí? Como para que no, como que parece que decir que el campo es bajo no está haciendo una alusión negativa de la técnica. Así que pueden poner RMN de baja resolución o de bajo campo, y la idea es que voy a tener un campo, un B0 muy pequeño, y simplemente me voy a limitar a analizar la FID. La FID, acuérdense que es la sinusoide decreciente, ¿sí? Y en este caso se está dibujando la parte positiva del perfil de la sinusoide decreciente, pero en realidad también está la parte negativa. Simplemente es una característica de esta técnica mirar la parte positiva. Bueno, ¿cuál es la aplicación que tiene esto? Es que se utiliza para sistemas que tengan el mismo componente químico en dos fases diferentes. Un ejemplo típico es en las grasas, como en sistemas como mantecas, margarinas o chocolates, la misma grasa está tanto en estado sólido como en estado líquido. Y además de que está en dos fases, interesa para las características del producto conocer las proporciones de ese componente distribuido entre dos fases diferentes. Bueno, todo eso que no me estaba acordando, que el B0 de 4,7, 200 MHz lo teníamos escrito acá, pero bueno, el que no quiere mirar, no mira. Y como les decía entonces, cuando hagamos este espectro, lo que vamos a intentar valorar es de un mismo componente, que va a ser una grasa, cuánto está en estado sólido y cuánto está en estado líquido. ¿Y por qué voy a poder valorar eso? Porque recuerden que habíamos dicho que los tiempos de relajación de los líquidos, particularmente T2, que es el que miramos en el eje Y, en el eje del cual adquirimos la FID, en los líquidos es mayor que en los sólidos. ¿Se acuerdan por qué? En los sólidos estaban más juntos y como que se veían más. Están más próximas las moléculas, por lo tanto están más próximos los dipolos magnéticos, y entonces hay más estímulos para la relajación y la relajación se produce más rápido. Bueno, entonces, fíjense lo que ocurre cuando uno tiene un componente en dos fases. La FID, en vez de responder a una única caída, a una única ecuación, tiene una región de caída, de disminución de la amplitud más brusca, y luego una disminución de la amplitud más lenta,
que bueno, como esto es mucho más largo que esto, podemos cortar, digamos, hacer como un acortamiento porque finalmente va a llegar a 0. Entonces, si lo comparamos con esta FID, la parte, los primeros segundos o microsegundos de la FID, si hay presente un sólido, va a relajar muy rápidamente y la amplitud se va a reducir bruscamente. Mientras que luego el líquido lo va a hacer con un tiempo de relajación mucho más largo, acá tienen comparación de cuánto se diferencian esos tiempos, y va a llevar más tiempo llegar finalmente a que se pierda la magnetización transversal. ¿Todos entienden de qué estoy hablando? Sí, 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 sí. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, estimar el porcentaje de sólidos sobre el porcentaje total simplemente residiría en estimar estas amplitudes de las señales. Se considera que durante los primeros segundos, durante los primeros microsegundos, termina de relajar todo el sólido. Y luego, más o menos a 70 microsegundos, puede decirse que el sólido relajó completamente y la mayor parte del sólido todavía no relajó, en función de estos valores. Entonces, la amplitud de la señal a 70 microsegundos se considera proporcional a la cantidad de líquido que tiene esta mezcla con dos fases. Y la amplitud que tengo al inicio de cualquier FID es proporcional a todos los núcleos magnéticamente activos que generan esa FID. Por lo tanto, la amplitud inicial sería proporcional a los núcleos tanto en estado sólido como en estado líquido, mientras que la amplitud a 70 microsegundos correspondería solo al estado líquido. Por lo tanto, la diferencia entre la amplitud total y esta me daría la amplitud que corresponde al estado sólido. Así que yo podría hacer un cociente amplitud del estado sólido dividido amplitud suma por 100, sería una manera de expresar el porcentaje de sólidos. El problema es que hay ciertas limitaciones del equipo. Y las limitaciones del equipo son que en general uno tiene una única bobina que funciona en un momento para dar el pulso B1 y en otro momento para recepcionar la electrofrecuencia la radiofrecuencia que el sistema durante su relajación emite. Entonces, yo utilizo un bobinado para que me dé el B1. El B1 es cortito, ¿se acuerdan que es un pulso? Apago B1, pero tengo que cambiarle la función a ese bobinado para que funcione como receptor de radiofrecuencia. En ese tiempo que el instrumento necesita para cambiar esa función, resulta que como el sólido decae muy rápidamente, decayó bastante. Entonces, en el primer instante que yo puedo empezar a medir la amplitud de la FID, resulta que ya la FID decreció mucho. Y no considerar esto me introduciría un error que me llevaría a determinaciones erróneas. Entonces la idea es que hay que aplicar un factor de corrección que va a afectar fundamentalmente a la amplitud de la FID debida al estado sólido, porque al estado líquido ya no la afecta, y al total inclusive no la afectaría demasiado. Entonces, esa corrección yo sé que va a tener que estar en la expresión del porcentaje de fases sólidas en el término, digamos, que involucre a la amplitud de la fase sólida. Por lo tanto, la fase sólida acá la voy a multiplicar por ese factor, acá la fase sólida la voy a multiplicar por ese factor, y ese factor sería la fase sólida verdadera, la amplitud de la fase sólida verdadera dividido la amplitud observada. Así, la amplitud observada por el factor es igual a la amplitud verdadera o la amplitud corregida. ¿Me siguen ahí? ¿Con lo que dije? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces simplemente hay que aplicar un factor de corrección, hay que ver de dónde se saca ese factor de corrección.
No me acuerdo si lo tengo escrito o no. Sí. Entonces, ese factor de corrección, en un punto depende de las características de las muestras, porque habrá muestras que realmente sea mucho lo que decaiga en estos primeros instantes, o habrá muestras que no. Depende, por ahí un chocolate es distinto que una margarina, que una manteca, dependiendo que ustedes habrán escuchado hablar que se usa cocoa nut replacer. ¿Escucharon hablar de eso? Es una manteca de cacao que se agrega, por ejemplo, A en los la chocolates. claro. Entonces, por Sí. ejemplo, dependiendo de qué se agregue, también puede ser que el chocolate tenga, para el chocolate este factor sea importante o no. Entonces, en un punto depende de la muestra en sí, pero en otro punto también depende del equipo, ¿sí? Porque es el equipo el que está teniendo esta limitación de dejar de aplicar el pulso B1 y comenzar a detectar radiofrecuencias en el eje Y. Entonces, en realidad, si yo tengo el factor de corrección para una muestra, va a ser para una muestra en ese equipo. ¿Me siguieron? Y lo que se hace, entonces, es, para determinar F, el factor de corrección, hay dos maneras de hacerlo. Una es usar unos estándares con contenido de sólidos predeterminados. Contenidos de sólidos determinados por otro método, ¿sí? Que tienen, como cualquier estándar, garantizado ese valor. Por ejemplo, un estándar de 38% de sólidos. Entonces, yo mido cuántos sólidos da en este equipo ese estándar, ahora sé que el valor este es 38, mido este valor y infiero el valor del factor de corrección. Esos estándares con contenido de sólidos conocidos y garantizados son unas esferas poliméricas especialmente construidas para que tengan un comportamiento similar al de este tipo de muestras, como las grasas, como las margarinas, las mantecas y los chocolates, en unos aceites inertes, y lo que se comprobó, lo que se buscó fue que fuese justamente, son bolitas o perlitas muy pequeñas de polímeros suspendidos en aceite, que tienen un comportamiento en cuanto a los decaimientos de la fase sólida y de la fase líquida similares a los de estas muestras, pero con el contenido de sólidos y de líquidos garantizado por otro método, medido por otro método, ¿sí? Entonces, de esa manera, con esta muestra para la cual yo determino empíricamente el valor de S', y conozco el DS, de ahí deduzco el valor del factor de corrección. El otro método posible es calcular la amplitud de la señal fundida. ¿Qué quiere decir eso? Si yo esta muestra, que por tener dos fases, una sólida y una líquida, da esta FID, la caliento en baño María y hago la determinación de la muestra líquida, lo que va a ocurrir es que toda la muestra, por ser líquida, tiene un decaimiento muy lento, y ese decaimiento lento lo podemos pensar como que en los primeros segundos prácticamente no decayó nada, entonces la amplitud corregida la amplitud corregida total es la amplitud al inicio de la muestra fundida. Bueno, luego mediré esto y despejaré F de esta ecuación, y voy a poder deducir el factor F. Entonces, para medir las proporciones de grasas en estado sólido, en estado gaseoso, en este tipo de muestras, uno determina la FID. En esta FID determina la amplitud en el primer tiempo que puede hacerlo, y a 70 microsegundos, y utiliza un factor de corrección para poder, con esta expresión, deducir el porcentaje de fase sólida en el total de la muestra.
¿Cuál es el método que tradicionalmente se usa para hacer lo que se llama contenido de grasas sólidas? Solid Fat Content es esta propiedad. ¿Cuál es el método que se usa? Bueno, la muestra puesta en una probeta, se mide su volumen, y luego también calentando, simplemente templándola a baño de María, se la funde y se ve cómo aumenta el volumen al estar en estado líquido. O sea, la mayoría de las muestras en estado líquido ocupan más volumen que en estado líquido, la única diferencia es el agua, ¿verdad? Que por ahí sería la que nosotros tenemos en mente. Entonces, en esa misma probeta se ve cuánto más volumen hay al tener la grasa fundida, y se trabaja con tablas, digamos, se tabulan los datos para distintos porcentajes de grasas sólidas, y ese es el método clásico. Es un método que no requiere mucho instrumental, más que tener esa probeta a tal fin, pero sí requiere bastante experiencia de la persona que la determina, ¿sí? Como que hay que tenerle la mano, no es nada imposible, pero no hay ninguna duda que este es un método bastante más riguroso. Ahora bien, acá simplemente son, desde que empezamos a dar la materia, primero la hicimos copiada del libro, después empiezan a aparecer en la web curvas análogas. A mí me sigue gustando mi curvita a mano alzada. Ese es el motivo por el cual estas las pegué, pero no las utilicé. Pero tienen la misma información, ¿sí? El tema es que para uno hacer esta determinación sobre chocolate, sobre margarina, sobre manteca, tiene que cargar la muestra en un tubo de RMN. Ustedes recuerdan que el tubo de RMN era un tubo bastante fino. ¿Sí? En realidad estos equipos pueden tener tubos más económicos, que sean de plástico, en vez de vidrio de muy buena calidad, porque en la resonancia magnética nuclear clásica, la homogeneidad de la pared del vidrio hace que también sea más homogéneo el campo dentro de la muestra. En este caso, como la homogeneidad tanto no me interesa, se utilizan tubos de plástico, y esos tubos inclusive son con un diámetro un poco más grande, en vez de ser de 7 milímetros, 6 milímetros, son de casi 1 centímetro, pero de todas maneras hay que meter ahí adentro el chocolate o la manteca, y para eso lo que hay que hacer es fundirla a la muestra. Y luego llevarla a la temperatura en la cual uno pretende medir comparar la fase sólida y la fase líquida, y los sólidos, este tipo de muestras son muy sensibles a la historia térmica. Es decir, no voy a obtener, si yo quiero obtener exactamente la misma proporción que tenía de grasa sólida a grasa líquida que tenía en la muestra original, tengo que someterla a un tratamiento térmico estandarizado y que sea similar al que se utilizó, por ejemplo, para el templado del chocolate o la preparación de la margarina, etcétera, etcétera. Es decir, que no puedo hacer cualquier, no puedo proceder de cualquier manera. Entonces, una manera de proceder está estandarizada, y es, en una margarina, fundirla a 80 grados, transferirla al tubo de resonancia magnética nuclear, luego llevarla a 60 grados por 5 minutos, luego llevarla a 0 grados por 60 minutos, y luego mantenerla a la temperatura de lectura, que va a ser de 25 grados aproximadamente, durante 30 o 35 minutos antes de hacer la determinación. Esto es hacer una historia térmica reproducible, de acuerdo con una norma, ¿sí? Porque si no, el resultado va a ser diferente. Bueno, este tipo de equipos con el cual se hacen estas determinaciones no se parecen en nada a los equipos con los cuales hacemos los espejos que estamos usando para las clases de problema. Sin embargo, se utilizan muchísimo en alimentos, para este tipo de muchas grasas que estamos mencionando, e inclusive en la segunda parte de la materia hay un TP relacionado con esto,
y en el equipamiento de la doctora Pilar Buela hay un equipo de esta naturaleza que realmente son muy valiosos para alimentos. Y bueno, cuando uno tiene este equipo, ¿para qué otra cosa más lo podemos usar? Y la respuesta es este ejemplo que les voy a dar ahora, que es poder determinar el contenido de agua en pulpa de remolacha azucarera. Es un ejemplo bastante fácil de entender. De repente no responde a la realidad de nuestro país en el sentido que el cultivo de remolacha, o sea que la remolacha como fuente de azúcar de mesa en nuestro país no es el caso, porque nosotros usamos azúcar de caña, pero sí es común en países de Europa, por ejemplo. ¿En qué consiste este ejemplo que les voy a describir? Nuevamente se trata de una cuestión de interés económico, por plata baila el mono, y lo que se hace en general cuando uno tiene la remolacha azucarera es que se la prensa, se separa una solución acuosa y una pulpa húmeda. De esta solución acuosa cristaliza la sacarosa y el sobrenadante de esta precipitación es una melaza. Y esta melaza se reúne con esta pulpa húmeda, ¿sí? Y juntas se secan y se hacen pellets que se utilizan para alimento de ganado. Entonces, el producto primario es el azúcar de mesa y el producto secundario es este alimento para ganado. Hay dos cuestiones que se contraponen en este producto, y es que se lo seca para reducir el contenido de agua a valores en los cuales no haya producción de microorganismos y tenga una buena conservación. Es decir, se lo seca hasta reducir el contenido de agua por debajo del 12%. Y ese secado es un gasto de energía, un gasto de electricidad, por ejemplo, y hay interés, digamos, en no excederse. O sea, lo llevo a 12% de agua, pero tampoco me paso, porque si me paso, económicamente no es conveniente. Entonces, se desarrolla un método para medir el contenido de agua en esta pulpa de remolacha azucarera, basándonos justamente en el método de resonancia magnética nuclear de bajo campo o de baja resolución. El método clásico para determinar el contenido de agua en este tipo de muestras es la titulación de Carl Fisher. No sé si ya la vieron o lo van a ver, pero en su licenciatura van a conocer este equipo, o ya lo conocen, perdón. No. Creo que no. Pero es una de las determinaciones que van a hacer en la segunda parte, creo, de la materia, y más allá de que requiere otro equipo, que obviamente es un equipo delicado pero accesible, son determinaciones que llevan bastante tiempo. Obviamente este resultado después se va a validar por este método, que es el método estandarizado. Bueno, entonces, veamos qué es lo que pasa cuando a muestras tienen la pulpa de remolacha azucarera con distinto contenido de humedad, 80, 70, 60, a 50, hasta llegar a 12, ¿cómo es la FID si utilizamos si hacemos el análisis en un equipo de resonancia magnética nuclear de baja campo? La FID es esta que vemos acá, que vemos nuevamente que tiene dos caídas diferentes. Una caída brusca primero, donde está relajando la parte sólida, y más o menos hasta los 70 microsegundos que mencionábamos en el ejemplo anterior, en este caso 60, luego un decaimiento de la amplitud de la señal mucho más atenuado. Entonces, lo que en este caso, en vez de tratar de determinar de una única medición, relacionar la amplitud del sólido con la amplitud total, en este desarrollo que yo les estoy describiendo ahora, lo que hicieron fue tomar muestras con distinta proporción de líquido, de fase líquida, y esta amplitud de la señal a 60
microsegundos, relacionarla con el contenido del líquido. De esa manera se construyen estas curvas que tenemos acá, que ven que dicen contenido de agua versus amplitud de la señal normalizada. Nuevamente acá también interviene algún estándar interno como para corregir variaciones en el tiempo de las respuestas del equipo. Y trabajando con estándares de distinta cantidad de humedad, estas muestras en situaciones intermedias pueden determinarse la humedad por otro método, como por ejemplo este método, ¿sí? O por métodos gravimétricos, que son más trabajosos. Es decir, peso la muestra húmeda, la seco hasta el peso constante, y la diferencia es el porcentaje de agua, ¿sí? Midiendo gravimétricamente muestras, se construyen los estándares, se hace la curva de calibración, ¿sí? Y luego, a la muestra incógnita se le determina la feed, se lee la amplitud de la señal a 30 microsegundos, y se viene a este cuadro y se determina el contenido de agua. O sea que una vez que se tienen las curvas de calibración, es un método también muy ágil. Entonces, hemos visto dos maneras de usar el RMN de baja resolución. Una es haciendo una medida relativa. En esta medida relativa no me va a importar la muestra que pese, porque va a ser relación de amplitudes. Y otra, medida absoluta de una de las amplitudes, por lo cual obviamente va a haber que pesar y transferir al tubo una cantidad determinada y cuidada y reproducida entre una determinación y otra. Bueno, el método termina acá, nosotros vamos a avanzar con otro tema, pero antes de avanzar con otro tema, un poquito para dejarlo planteado, antes les quiero llevar la atención a mirar esta curva, ¿no? En esta curva podríamos pensar que tiene una zona lineal central, y esa zona lineal justamente es la zona de interés, ¿sí? Entre 3 y 6, o dicho de otra manera, si estoy en otra región, tal vez tengo que diluir o contraer la muestra para irme a la zona más lineal de la curva, ¿no? Acá tenemos ampliada entre 0 y 6, la misma curva, y lo que podemos ver es que tenemos una pendiente más brusca para el bajo contenido de agua, y luego una pendiente más atenuada en un contenido de agua mayor. Pero este contenido de agua mayor en realidad es un contenido intermedio, porque luego también vuelve a aumentar la pendiente, ¿sí? Entonces podemos decir que no es linealmente dependiente, ¿no es cierto? Esto nos tiene que llevar a reflexionar que de alguna manera, cuando el agua es poca, entre ese sólido, que sería la pulpa, tiene una respuesta diferente a cuando tiene concentraciones intermedias o cuando está en exceso, y a este exceso lo vamos a considerar agua libre, ¿sí? Y eso pasa siempre, y en realidad lo que está pasando es que esa agua está cambiando su tiempo de relajación. Su tiempo de relajación en esta zona es más parecida a agua inmovilizada, como si fuese un sólido, luego tiene un comportamiento intermedio, y finalmente el agua libre tiene otro tiempo de relajación. Bueno, esto vamos a volver a prestarle atención la clase que viene, yo los voy a traer otras estas de transparencia, porque en RMN de imágenes nos va a importar mucho cómo está ese agua, si es agua libre, si es agua asociada, etc. Pero bueno, eso que lo vamos a ver en imágenes, que es un RMN de alta resolución, ya podemos ir viendo cómo las moléculas se pueden comportar de distinta manera, aún en campos magnéticos bajos. Muy bien, termina este tema, y voy a empezar a plantear, en estos minutos que queda, este método que se llama SNIF, NMR por SNIF, Stable Natural Isotope Fractionation, que es determinación de la, me tapo a mí misma el cartel, determinación de la relación isotópica por
resonancia magnética nuclear. Entonces vamos a ir de a poquito desgranando el tema. Relación isotópica por RMN, en este método, va a ser un método que se fundamenta en la resonancia magnética nuclear de deuterio, y que nos va a proveer información sobre la distribución de deuterio en la molécula. Si ustedes recuerdan, la primera transparencia de RMN era esta, y habíamos visto que los núcleos que sufren el fenómeno de resonancia magnética nuclear tienen que tener I distinto de 0, ¿sí? Porque carbono 12, por ejemplo, con I igual a 0 es como que no es un imán, no está imantado, y los núcleos que hasta ahora nos interesaron son el núcleo protón o el núcleo carbono 13. ¿Sí? Les prestamos atención a estos, el protón muy abundante, casi todo el hidrógeno de una muestra es de masa 1, y sin embargo carbono 13, este isótopo es de muy baja proporción y sin embargo nos sirve para efectuar resonancia magnética nuclear de carbono 13. Existen otros isótopos para el hidrógeno, como el deuterio, que tiene un I distinto de 0 y por lo tanto también es magnéticamente activo. Por lo tanto, uno puede hacer resonancia magnética nuclear de deuterio. Primera cuestión. Segunda cuestión, vuelvo a la transparencia anterior, vamos a la proporción en que naturalmente se encuentran estos elementos. Por ejemplo, en hidrógeno. Yo les dije, les repetí varias veces, que el hidrógeno 1, que es el en el que fundamentamos la resonancia magnética protónica, es muy mayoritario. Cualquier muestra que tenga protones, el 99,9885 de los átomos va a ser de masa 1. En carbono 13, en cambio, yo les había dicho que el isótopo más abundante es carbono 12, y el carbono 13 se encuentra naturalmente en una proporción de 1,1%. Lo mismo pasa con todos los elementos, todos tienen una mezcla de isótopos, ¿sí? Que traen distintas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, la del halógeno, que fíjense que es una relación 3:1, vamos a ver cuando veamos espectrometría de masas, cómo uno ve al átomo pesado y también ve al átomo más liviano, porque no es un 1%, es un 33%, ¿sí? Muy bien. Entonces, el porcentaje de deuterio que tenemos es de esta magnitud. ¿Ven? Mucho menor que lo que tenemos de carbono 13 y que nos sirve para hacer la espectroscopía de carbono 13. Mucho menor, por lo tanto se va a tener que trabajar con mucha más rigurosidad y mucha más precisión. Hay otros isótopos del hidrógeno, como por ejemplo el tritio, que es el de masa 3. Ahora sí, volvemos a que es una técnica que nos provee información sobre la distribución de deuterio en una molécula, y la molécula para la cual fue diseñada o desarrollada esta técnica justamente es para el etanol, ¿sí? Y el etanol lo podemos escribir de esta manera, teniendo tan baja proporción el deuterio, resulta que solo un sitio a la vez puede estar deuterado en cada molécula. Entonces, si yo pienso en la molécula de etanol, ¿el etanol va a tener deuterio? Sí. ¿En todos los sitios lo va a tener en el metilo, en el metileno, en el oxidrilo? Sí. El mismo razonamiento que hacíamos para carbono 3. Pero no va a haber una molécula que tenga los 3 sitios deuterados o 2 sitios deuterados. Cuando yo haga el espectro de deuterio de una muestra de etanol, voy a tener una señal que la voy a reconocer como la señal del oxidrilo, otra señal que la voy a reconocer como la señal del metileno, otra señal que la voy a reconocer como la señal del metilo. Pero estas señales no corresponden a una única molécula, sino que algunas moléculas contribuyeron a esta señal porque tenían deuterado el metilo, otras contribuyeron a esta señal porque tenían deuterado el metileno, y otras contribuyeron a esta señal porque tenían deuterado el oxidrilo. En particular, como todas las técnicas, también voy a usar un estándar, y el estándar va a ser la tetrametilurea. Muy bien.
Entonces, cuando habla de que esta técnica provee información sobre la distribución de deuterio en la molécula, lo que me dice, y me adelanta, es que no necesariamente el etanol tiene exactamente el 0,0115% de deuterio en cada posición, o en cada sitio le vamos a llamar en esta técnica, ¿sí? O sea, este 0,15 no está homogéneamente distribuido entre todos los sitios, sino que hay sitios que van a presentar más deuterio que otros. Lo interesante es a qué responde esa distribución diferente, y que no va a ser para el etanol siempre igual, sino que se va a diferenciar, por ejemplo, respecto a su origen. Respecto a su origen. Me falta primero decir una cosa. Supónganse el agua de todos los océanos, ¿sí? El agua de todos los océanos tiene una relación hidrógeno Esperen que tengo un machete. ¿Por qué no lo encuentro si me lo había marcado hoy? Espérenme un segundito, que yo lo voy a encontrar. Por ejemplo, el carbono 13 versus carbono 12 en el dióxido de carbono de la atmósfera, es igual a 1,161 partes por millón. Que no es exactamente esta proporción, ¿sí? El agua de los océanos tiene un contenido de deuterio sobre hidrógeno. Y por ejemplo, sobre un valor central de 156 partes por millón, el agua de los océanos en las latitudes ecuatoriales, que hay más temperatura, tienen más contenido de deuterio que este 156 partes por millón. Mientras que más cercano a los polos, este número baja. Eso se da en la naturaleza, y eso es a lo que se refiere con la distribución isotópica, que no va a estar homogéneamente distribuida. ¿Por qué en el Ecuador el agua es más rica en deuterio? Bueno, porque el agua más liviana, que sería la que tiene hidrógeno 1, se evapora más fácil, porque como es más liviana tiene un punto de ebullición menor, por lo tanto, el agua más pesada, digamos, que se llama agua pesada, queda en la fase líquida. Esta agua, entonces, puede tener distintas concentraciones, y según dónde sea el riego o las lluvias de un cultivo, va a estar aportando distintas proporciones de deuterio. Por otro lado, quiero ir para atrás. Por otro lado, no siempre el ciclo botánico, la especie botánica de las plantas, hace que el etanol que se obtiene por fermentación de sus azúcares tenga distintas proporciones de deuterio.
y responden a ciclos biológicos, biosintéticos perfectamente descritos, que se los llaman, por ejemplo, el ciclo 3, a los que pertenecen la manzana, la uva, la remolacha, el trigo, la cebada, que en general tienen un mayor contenido de deuterio que las plantas del ciclo C4. Al C4 corresponden la caña de azúcar y el maíz, que tienen menos deuterio y más carbono 13. Esta diferencia en el origen vegetal hace que yo pueda, valorando el contenido de deuterio en cada uno de los sitios del etanol que proviene de fermentar este azúcar, asociarlo si ese etanol pertenece a una planta del ciclo C3 o a una planta del ciclo C4. Por eso es que esta técnica tiene que ver con la autenticidad de los alimentos, porque está referida a las bebidas alcohólicas en las cuales el concepto de denominación de origen es muy importante. Entonces, con esta técnica que enseguida vamos a explicar cómo se determinan, una cosa que yo puedo saber es el origen del etanol. El origen del etanol puede ser uva, pero puede ser uva de una determinada región de Francia y de un determinado varietal. ¿Sí? Supónganse que me refiero a Cabernet Sauvignon. Bueno, Cabernet Sauvignon, de acuerdo a parámetros que vamos a poder medir ahora, vamos a poder garantizar que efectivamente es Cabernet Sauvignon y no otra variedad. Pero también vamos a poder comprobar o garantizar que se refiere a un Cabernet Sauvignon de un determinado lugar y de un determinado año, porque en ese lugar el régimen de lluvias, las características del suelo, la cantidad de lluvias que hubo un determinado año hacen que un determinado alcohol tenga una distribución de deuterio característica. ¿Sí? Entonces, va más allá de saber que si el vino es Cabernet Sauvignon, también tengo que saber de qué lugar es, también tengo que saber de qué cosecha es, de qué año. Y a todo eso le podríamos sumar algo que por ahí no tiene sentido en este tipo de... Se dan cuenta que esta técnica se aplica a productos bastante caros, ¿sí? Donde pareciera que no vamos a tener un fraude, pero un fraude de los que tradicionalmente se le puede hacer al vino también podría detectarse. Porque, por ejemplo, ¿qué fraude se le puede hacer a un vino? Por ejemplo, puede ser que no logré el contenido de alcohol que yo quería durante la fermentación, entonces le agrego azúcar para que fermente un poco más. Bueno, si yo le agrego al vino, que naturalmente su azúcar es la de la uva, azúcar de caña, me va a dar una distribución isotópica de deuterio que la voy a poder detectar en este tipo de análisis. Ese es un tipo de fraude, agregarle azúcar para subir el contenido de alcohol. Otro fraude es agregarle agua al mosto, a propósito, para bajar, diluir. Bueno, el agua también aporta al etanol deuterio en una distribución diferente que la que lo aporta el agua, la que tiene la fruta naturalmente, ¿sí? O sea que el agua de riego es distinta que el agua de dilución del mosto. Aunque sea la misma calidad de agua, ¿sí? El resultado en la fermentación va a ser que el deuterio esté distribuido de distinta manera. Bueno, y a todo esto después le vamos a agregar que todo este método que vamos a explicar ahora no es solo para bebidas alcohólicas, sino que también se podría aplicar a otros ejemplos. Planteo una ecuación nada más y me doy por satisfecha con la clase de hoy. Espero que ustedes también. Vamos a limpiar un poquito acá. Bueno. Esta ya la conversamos, esta era para recordar. Acá un poco está explicado esto que yo les dije, que en las distintas latitudes las proporciones de los isótopos cambian, y lo que a nosotros nos va a interesar es los sitios del etanol, que son 3, y vamos a tener una cuarta fracción debida al agua deuterada. Y me falta decirles que lo que se hace es
un espectro de deuterio. Acuérdense que en el mismo equipo puedo hacer espectros de protón, me corro, hago espectro de carbono, bueno, me corro, hago espectro de deuterio, totalmente desacoplado de protones, porque si no, cada uno de estos deuterios aparecería desdoblado por los hidrógenos unidos al mismo carbono, o inclusive los hidrógenos unidos al carbono vecino. Y recuerden que tenemos una muy baja proporción de deuterio, por lo tanto las muestras van a ser, las señales van a ser pequeñas, y me conviene entonces no desdoblarlas en multipletes para que la altura sea mayor y sea más fácil de detectar. Así que el espectro de deuterio que se hace en estas mediciones es un espectro que va a tener siempre 4 señales debidas a estas 4 especies que estamos enumerando. Los equipos se venden a las bodegas que tienen este tipo de equipo, que son bodegas que producen vinos de alto precio. En Mendoza esto se usa, ¿sí? No crean que es algo ajeno a nuestro país. Y en general lo que se hace es que se determina la densidad del vino, que ustedes saben que se relaciona con se puede hacer mediciones de alcohol de esa manera. Luego se destila, y el mismo equipo viene preparado como para que el destilado se lleve al tubo de RMN y se adquiera la muestra, ¿sí? Cosa de no tener pérdidas. La destilación, recuerden que es una mezcla de 96% de etanol, porque el etanol con el agua forma un azeótropo de mínima. Y de la medición quimiométrica de muchísimos espectros de este tipo, luego se construyen gráficos, y bueno, cuando ustedes repasen esto, o cuando lleguemos a los gráficos, los voy a volver a traer hasta el lugar para que terminen de interpretar toda esta lámina. Y se hace un tratamiento estadístico con muchísimas muestras y registrando los datos, de manera tal que, por ejemplo, la bodega que produce el Malbec, no sé qué, en Maipú, Mendoza, Maipú, va haciendo estas mediciones en todos sus vinos de todos sus años y va construyendo estadísticamente estos datos que luego le permiten dar garantía de origen al vino que produce. ¿Se entendió lo que dije? Sí. Sí, se entendió. Sí. Ahora bien, estas plantas que producen azúcar y con el azúcar las fermento y obtengo etanol, ¿cuán diferentes son los espectros? Bueno, acá tenemos algo, una comparación de desplazado el espectro de un etanol obtenido por fermentación de caña de azúcar y un etanol obtenido por uva, y vemos que no hay enormes diferencias. O sea, en esta vemos una cierta diferencia en esta señal, la correspondiente al metilo, que no es tan notoria en esta señal o está disminuida en esta señal, ¿sí? Pero no son tremendas diferencias. Por eso es que se trabaja estadísticamente con muchas muestras y se hacen muchas determinaciones para que esto tenga valor. Y acá lo que vemos es quién es la tetrametilurea. La tetrametilurea, como un estándar interno, nuevamente es una señal que aporte por K señales, como el dioxano hoy, hace un rato en la clase, en el ejemplo de carbono 13, tiene un solo tipo de hidrógenos, por lo tanto tiene un solo tipo de deuterios, y cae entre medio, ¿sí? O sea que químicamente sería bastante parecido, con lo cual su tiempo de relajación también sería bastante parecido. O sea, tiene un entorno electrónico similar a los hidrógenos que estamos mirando. De ahí la elección de esta sustancia como patrón, o como estándar interno mejor. Entonces, se definen 2 parámetros en esta técnica. Uno es el parámetro R, que vamos a ver ahora, y otro es la relación isotópica total, que la vamos a ver la clase que viene. El parámetro R es muy simple. Yo hago el espectro y tengo la intensidad de las señales de cada una de estas 4, la integración de cada una de estas 4 señales, y se define como parámetro R al cociente de la intensidad del sitio 2, que es el metileno, dividido el sitio 1, que es el metilo, multiplicado por 3. Es arbitraria y caprichosa, pero esa es la definición. Es 3 por la integral del metileno dividido la integral del metilo en el espectro de deuterio.
Teóricamente, ¿cuánto tendría que dar esta señal? Bueno, está escrito acá. Una señal que integra para 2, dividido en una que integra para 3, si estuviera homogéneamente distribuido el deuterio, estarían en relación 3-2. 2-3 multiplicado por 3 daría 2. Entonces, si la distribución estadística del deuterio fuera homogénea, si estuviera igualmente distribuido en todos estos sitios, el valor del parámetro R sería 2. ¿Me siguieron? Sin embargo, se observa que siempre da mayor que 2, entre 2,20 y 2,70, esto está queriendo decir que siempre está más enriquecido el sitio del metileno que el sitio del metilo, ¿verdad? Y se observa, o se comprueba, que para las frutas provenientes del ciclo C3, o las plantas provenientes del ciclo C3, da un valor mayor que para las plantas provenientes del ciclo C4. Y acá ya vamos viendo cómo esta técnica entonces nos va a permitir detectar o caracterizar si nuestra bebida alcohólica proviene de uva, o proviene de caña de azúcar, o proviene de maíz, que bien sabemos que todas estas con todas estas plantas se fabrican bebidas alcohólicas. Bueno, por hoy podemos dejar acá, así continúan con la clase de problemas. En la clase del martes vamos a terminar de desarrollar este tema, y bueno, igual va a haber una parte más, y va a ser la última clase de resonancia magnética nuclear. Y después Paula, Ana les van a contar que el martes también van a tener un poquito de clase de problemas, como para que no nos quede tanto contenido nuevo encima del parcial. Bueno, yo me despido ahora y los dejo